Bueno, pues bienvenidos todos a este seminario web, en esta ocasión organizado por Clauber, especialistas en filtración de aire para la industria alimentaria. Y pues bueno, nos acompañan Sébastien Larneus y Melinda Lefebvre. Disculpen mi pronunciación. Está bien, gracias. Eh, a quienes agradecemos su participación como parte del Comité Mexicano de EHDG. Y quisiera pedirle a Sebastián que nos apoye presentando a Melinda, ya que él la conoce más, para que podamos dar inicio a este seminario web. A todos los asistentes les pedimos que si tienen alguna pregunta, nos vayan apoyando escribiéndola en el chat para que los ponentes puedan irlas abordando y al final de la sesión vamos a abordar sus preguntas. Sebastián, adelante. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Esme, por la invitación y la oportunidad de realizar este webinar en conjunto con mi compañera, como dices, Melinda Lefebvre. Melinda es mi compañera que se encarga en nuestra oficina matriz en Claurer, en Francia, de todos los aspectos de concepción higiénico de las instalaciones que realizamos en Claurer. Ella da soporte técnico a todas las filiales en el mundo de Claurer. Y Melinda, antes de trabajar a Claurer, trabajó durante 8 años en una escuela, un instituto de formación de industria lechera. Y entonces ella tiene una experiencia de más de 15 años en la industria alimenticia. Entonces, como lo pueden ver, vamos a platicar de tratamiento de aire y de higiene en la industria alimenticia. Como lo vamos a poder ver, en la industria alimenticia necesitamos gente para trabajar, necesitamos buena materia prima, pero necesitamos también instalaciones dedicadas a la transformación alimenticia que vamos a dar, que va a permitir de garantizar el buen nivel de higiene del aire y después del producto. Entonces, para empezar, vamos a presentarles rápidamente quién somos, qué hacemos y en dónde estamos. Después vamos a ver a qué sirve el tratamiento de aire de forma general en una industria alimenticia. Después platicaremos de la contaminación del aire, que es el gran miedo que todo industrial alimenticio tiene. Y después platicaremos entonces de cómo vamos a poder diseñar una instalación con un buen nivel higiénico. Y para terminar, platicamos del concepto Clean Label. Entonces, en unas palabras, Claurer es una empresa familiar todavía, que tiene un poquito más de 50 años, donde la oficina matriz se encuentra en Francia, en Lyon, y somos en el mundo más de 2.800 personas repartidos en Francia y en 18 países en el mundo, y tenemos actividad en más de 100 países en el mundo. Sobre el sector, sobre nuestros dos sectores de actividad fuerte, que es la refrigeración industrial y el tratamiento de aire de proceso. Aquí en América Latina tenemos 4 bases. Tenemos México desde 30 años, Chile, Colombia y Argentina vía la nueva empresa que Claurer adquirió hace 3 meses, que se llama Valtria. Somos 130 colaboradores y tenemos aquí en México también un taller de fabricación donde fabricamos la mayoría de los equipos que vendemos a nuestros clientes en América Latina. Entonces, como les comenté,
los dos sectores de actividad históricos de Claurer es la refrigeración industrial y el tratamiento de aire de proceso. La refrigeración industrial, ¿qué es? Es todos los equipos y las instalaciones que van a permitir producir agua helada, agua glicolada con fluidos frigoríficos, particularmente todos los fluidos frigoríficos ecológicos que tienen bajo impacto sobre el medio ambiente, tipo CO2, amoníaco, propano, butano, y va a permitir de producir entonces todo el frío que va a necesitar justamente una industria alimenticia para diferentes actividades que veremos en 2-3 minutos. La otra parte es el tratamiento de aire de proceso, que representa todas las instalaciones necesarias para controlar el ambiente, el aire, que va a estar en contacto con el producto alimenticio durante su elaboración. Y después trabajamos también sobre los aspectos de recuperación de energía, ahorro de energía, piloteo global del consumo energético de un sitio industrial, hasta el tratamiento también de los rechazos, de los gases, de los COV, los componentes olfacto volátiles, que puede rechazar una industria alimenticia. Concretamente, Claurer tiene la capacidad de aportar a sus clientes la visión 360 desde sus necesidades del cliente y del producto, hasta el diseño de la solución técnica, la fabricación de los equipos, la instalación, la puesta en marcha, el servicio post arranque y hasta un dispositivo de acompañamiento económico sobre unas instalaciones. Donc, Claurer es una empresa que tiene la particularidad de acompañar a sus clientes bajo dos Rs, que son el Clean Label y el Green Label. El Green Label, son los dispositivos y las instalaciones que van a permitir de producir energía con un bajo consumo energético, ¿ok? Y con un bajo impacto sobre el medio ambiente, respetando y utilizando fluidos verdes ecológicos. Y el otro R va a ser el Clean Label. Lo veremos al final de esta presentación. El Clean Label son todos los dispositivos, las metodologías de trabajo, los productos que van a permitir para el cliente de producir mejor, de forma más sanas, de mejor calidad, en un ambiente muy limpio. Como podemos resumir un poco, como podemos resumir bien, perdón, la filosofía de Claurer es acompañar a sus clientes a consumir menos para consumir mejor a nivel después calidad alimenticia. Los mercados históricos de la empresa es la industria alimenticia, particularmente la quesería, la parte yogurt, la parte leche con los sistemas de cavas de maduración de queso, por ejemplo, de enfriamiento de queso, de secado de queso. Después, los sistemas, las instalaciones de enfriamiento rápido de yogurt, de postre. Después, la empresa se desarrolló mucho en el mercado de la panificación, de la carne, de los dulces, de las frutas, verduras, y también la parte pet food. Después tenemos otro R, que es la parte logística, toda la parte de refrigeración, la refrigeración con las plataformas logísticas tipo C10, ¿ok? Pero también podemos tener aplicaciones hasta pistas de hielo. Somos capaces también de construir cámaras frigoríficas. En el nivel industrial, trabajamos también sobre la parte oil and gas,
la industria química, la industria marina, por ejemplo, todo lo que es la refrigeración sobre los barcos navieros de pesca, o todas las plataformas logísticas de la industria pesquera también. También todo lo que es un control de gases, por ejemplo, en las frutas, verduras o la industria automotriz. Y tenemos el último eje, que es la parte Clean Concept, que son todas las actividades de biotecnología, de la industria farmacéutica, de los gigafactory, donde necesitamos pilotear y controlar una calidad de aire todavía mucho más elaborada que en la industria alimenticia clásica. Voilà. Rápidamente, en el mundo tenemos 18 filiales en el mundo. En América Latina tenemos entonces Chile, Argentina, Colombia, México y unas implantaciones también en Estados Unidos y Canadá. Bueno. Ahora vamos a ver a qué sirve tratar el aire en la industria alimenticia. En Claurer utilizamos siempre la palabra tratamiento y no climatización. ¿Por qué? Porque en la industria alimenticia no es solamente controlar la temperatura con un mini split como tenemos en nuestra casa. Realmente es de aportar al aire mucho más elementos, tratar el aire bajo diferentes criterios que les vamos a enseñar. Alors, punto muy importante, hay que entender que para el cliente, para la industria alimenticia, el aire no es solamente algo que tenemos y ya, no, es una herramienta. Hay que bien entenderlo, el aire puede ser el amigo o el enemigo de la industria alimenticia dependiendo si lo cuidamos o no. Y la otra particularidad muy importante de esta herramienta, que es una herramienta invisible. Y eso es muy importante y lo vamos a ver después cuando vamos a platicar de aerocontaminación. Muchas veces las contaminaciones del aire vienen de un descuido de las instalaciones. ¿Por qué? Porque siempre, muchas veces, olvidamos y no pensamos al aire. ¿Qué contiene el aire? El aire que respiramos o que vamos a utilizar. Pues como todos saben, tiene oxígeno, CO2, nitrógeno, ¿ok? Tiene vapor de agua, que no vemos, pero que está presente en el aire que sentimos y que respiramos. Tiene bacterias invisibles, ¿ok? A veces tenemos partículas que podemos ver, por ejemplo, las cenizas, el humo, todas estas cosas, pero hay muchos otros elementos que son bacterias que están en el aire y que podemos o que queremos desear. Vamos a ver que a veces necesitamos elementos en el aire y a veces elementos que no deseamos. También el aire contiene unas cosas, pero también desplaza las cosas. Desplaza energía. Por ejemplo, el aire que está en nuestro refrigerador, si yo dejo la puerta abierta, el aire frío que está en el refri se va a desplazar y me va a generar un consumo energético, porque el frío es energía. Y vamos a ver, necesita energía para calentarse o enfriarse. También va a desplazar polvos, ¿okay? Partículas y las bacterias. Cuando hablamos de tratamiento de aire, como yo decía hace 2 minutos, al inicio pensamos, el tratamiento de aire es solamente la temperatura y la humedad. Sí es cierto, pero no es suficiente. Cuando hablamos de tratamiento de aire, hay la noción también de aire nuevo. Vamos a ver a qué sirve, cuál es la función del aire nuevo. La velocidad del aire también, en unos casos vamos a necesitar alta velocidad y a veces baja velocidad de aire. La homogeneidad también es muy importante. Si queremos producir un producto alimenticio en una planta, en una sala de transformación de forma homogénea, vamos a ver que vamos a necesitar que el aire y el tratamiento de aire sea
sean homogéneos también. La calidad bacteriológica, como estaba diciendo, el aire vehicula bacterias que vamos a necesitar controlar o eliminar. La accesibilidad. Veremos también que para mantener un buen nivel higiénico de las instalaciones, necesitamos acceder para poder limpiarlas, mantenerlas y controlarlas. Y los gases. Veremos también que en el aire hay gases, a veces son deseados, a veces no son deseados. Entonces, en general, el aire, ¿a qué sirve una empresa alimenticia? Pues la primera cosa, de enfriar o de calentar. Hay unos procesos donde vamos a necesitar enfriar un jamón, enfriar un queso, calentar o congelar o descongelar carne o cuajada de leche, por ejemplo. Y a veces necesitamos también enfriar de forma rápida. Cuando hablamos de enfriamiento rápido, hablamos siempre pues, de todo lo que es yogurt, también un tipo de queso, donde necesitamos y queremos bloquear de forma rápida la acidificación del producto. ¿Okay? A veces, también el tratamiento de aire va a servir a madurar o fermentar unos productos, secar, costrar. Vamos a ver que a veces necesitamos costrar el queso, a veces necesitamos costrar una carne, necesitamos también costrar un pan, necesitamos escurrirlo también. Veremos también que el aire sirve a proteger el producto alimenticio contra las aerocontaminaciones, asegurar el buen nivel higiénico de los ambientes. Si estamos hablando de salas donde a veces vamos a lavar todo eso y no hacemos un control de la temperatura, de la humedad o no hacemos una renovación del aire, vamos a tener desarrollo de bacterias no deseadas. Asegurar también el confort del personal. Sabemos que en una industria alimenticia, muchas veces el control de temperatura es para el producto alimenticio. Pero cuando se puede, si se puede, también aseguramos con el aire el confort de los operadores. También eliminar los desechos. Vamos a ver toda la parte eliminación de los humos, las vapores de limpieza. Y el tratamiento de aire sirve también a recuperar energía, porque sabemos que en aire hay energía. A veces rechazamos aire cargado de calor que no valorizamos cuando podemos valorizarlo, tomando en cuenta que la factura energética desafortunadamente no va por abajo. Donc l'aire nuevo sirve pues primero para los operadores, porque como todos necesitamos respirar y controlar la calidad bacteriológica de la sala, porque en una sala, cuando la sala está húmeda, si no renovamos el aire, vamos a tener un desarrollo de hongos, de levaduras. Por ejemplo, cada uno en su casa, cuando se termina de bañar, si no abre las ventanas, después de X días, vamos a tener desarrollo de hongos sobre las paredes. Por eso necesitamos renovar el aire. Vamos a utilizar el aire también para mantener la sobrepresión. Eso lo veremos más tarde en la presentación. El aire nuevo va a permitir también de inyectar oxígeno, unas maduraciones de queso, de carne. Necesita también una entrada de oxígeno porque las bacterias de superficie que queremos necesitan oxígeno para respirar, como nosotros. ¿Okay? A veces el aire nuevo permite también de desconcentrar un ambiente cargado de unos gases. Por ejemplo, hay unos procesos alimenticios que emiten mucho amoníaco y donde tenemos que desconcentrar el aire si queremos que los operadores puedan entrar. ¿Okay? Y eso lo veremos también sobre la parte flujos de aire. El aire nuevo va a permitir de asegurar el movimiento lógico del aire en una industria alimenticia. Donc, para hacer el tratamiento de aire en una sala de una empresa alimenticia,
hay dos grandes conceptos, ¿ok? O queremos que el equipo esté adentro o afuera de la sala, ¿ok? Si lo podemos instalar adentro de la sala, la gran ventaja, lo veremos, es la accesibilidad. Lo vemos, tenemos acceso, podemos limpiarlo de forma fácil, estamos adentro de la sala, entonces no hay ningún riesgo y si el aparato condensa, no hay tanto problema porque estamos adentro de la sala de transformación. Es lo que podemos ver, por ejemplo, en la derecha. Al revés, en la izquierda, si queremos que el equipo esté afuera de la planta, afuera de la sala o en el ático, por ejemplo, se necesita de tener un otro tipo de equipo y de ductos. ¿Por qué? Porque la accesibilidad va a ser diferente, va a ser más complicada y necesitamos aislar los equipos porque no podemos tener, por ejemplo, condensación sobre el equipo si el equipo está ubicado en el ático, ¿ok? Si no, vamos a inundar todo el ático. Donc, veremos después que hay dos grandes conceptos con dos conceptos diferentes de equipo. Dejo la palabra a mi compañera. Gracias. Y sí, una de las misiones principales de los proveedores de tratamiento de aire es prevenir o tratar la contaminación del aire para evitar la degradación de los productos alimenticios y, por lo tanto, una pérdida económica. Y el control de la calidad del aire tiene un papel crucial en caso de una crisis sanitaria. Cuando se piensa en contaminación de aire, principalmente se piensa en levaduras y mohos, pero también es posible encontrar microorganismos patógenos como la listeria, que a menudo se encuentra en los sumideros de los refrigeradores, por ejemplo. Y Bacillus y otro microorganismos muy peligrosos. Gracias. Como mencionaba, principalmente se piensa en levaduras y mohos. Y es importante recordar que no todas son indeseables. En algunos procesos alimentarios también se encuentran en el aire numerosos microorganismos beneficiosos. La dificultad en tratamiento de aire radica en asegurar un equilibrio entre estos microorganismos deseados y microorganismos no deseados. Los microorganismos encontrados en el aire pueden provenir del aire, introducidos voluntariamente o involuntariamente en el sitio, pero también del personal, las superficies de producción o incluso del producto en sí mismo. Es muy importante entender que todos los microorganismos introducidos circularán por los equipos de tratamiento de aire. Dependiendo del diseño del equipo, estos microorganismos pueden estar concentrados o controlados. Gracias. Si revisamos algunas fuentes y vectores, podemos encontrar estos focos. Un equipo de tratamiento de aire es a menudo húmedo debido al agua que puede condensarse en las baterías de intercambio térmico. Por lo tanto, puede ser un vector importante si no se controla adecuadamente. Como mencioné previamente, las bandejas de condensación pueden ser un lugar propicio para la listeria, por ejemplo. Podemos encontrar microorganismos también en los filtros y otra parte de los equipos. Otras fuentes y vectores, es importante de recordarse que una instalación de tratamiento de aire no solo consiste en el lugar de intercambio térmico o filtración,
A menudo los conductos, los conductos de retorno de aire o de soplado son olvidados durante la limpieza y puede ser una fuente de contaminación. Además, es importante de elegir correctamente los materiales, porque si hay mucho agua, se puede causar condensación y por lo tanto la formación de corrosión, que puede ser una vectores o fuentes de contaminación también. Vamos a hablar más tarde sobre el concepto de gestión de flujo, pero el control de las salas y de la transferencia de contaminación entre unas salas contaminadas y unas salas limpias debe ser dominado lo siento, lo siento, dans une entreprise, en una empresa. Y vamos a ver el concepto de gestión de flujos más tarde. Y el último vectores o fuentes que observamos con mayor frecuencia es el olvido de la arquitectura aerodinámica para todos los momentos de producción. Por ejemplo, la consideración de la limpieza se puede estar olvidada y la evacuación de la humedad durante los lavados se pasa por alto. Y la ausencia de funcionamiento del tratamiento de aire específico durante este momento puede ser un vector muy importante de contaminación del aire. Ahora vamos a ver cómo vamos a realizar la concepción de las instalaciones de tal manera a evitar todo este tipo de contaminación. ¿Ok? Primero vamos a platicar de los equipos, porque los equipos tipo evaporadores, unidades manejadoras de aire, air handling unit, todo este tipo de máquinas, ¿ok? Tienen que respetar unos criterios de concepción higiénica, porque en el mercado o con todos los proveedores hay varios tipos de equipos que tienen el mismo nombre, pero que no tienen nada a nivel concepción higiénico. La regla número 1 de una instalación higiénica a nivel del aire, es como una máquina de proceso, es la accesibilidad. La accesibilidad, la concepción a nivel de el material, la implementación. ¿Okay? Donc, la accesibilidad, si hablamos de una unidad manejadora de aire, es la accesibilidad vía las puertas, ¿okay? Como podemos ver abajo, ¿okay? La accesibilidad adentro, la accesibilidad a todos los elementos, ¿okay? La ausencia de zona de retención, claro, todo debe estar con pendiente para evacuar los condensados y las soluciones de limpieza, ¿okay? El material con que utilizamos. Queremos tener un buen nivel higiénico, necesitamos lavar. Si necesitamos lavar, necesitamos utilizar un químico y agua. Entonces, se necesita buen pendientes para evacuar estos condensados y utilizar material tipo acero inoxidable, poliéster, polietileno, polipropileno, para justamente evitar que los equipos se corroden en 6 meses, porque utilizamos ácido sosa para limpiar. ¿Okay? La implantación también es muy importante, porque tener un equipo muy accesible, pero que está colgado a 8 metros de altura, va a ser más complicado a acceder y a limpiar que el mismo aparato si está a 2 metros de altura. Entonces, la implantación también tiene su importancia. Y también tiene su importancia a nivel visual. ¿Me explico? Un equipo desafortunadamente es el ser humano que está así, psicológicamente es lo mismo. Si vemos el equipo en la sala, pensamos en él y a limpiarlo. Si no lo vemos,
porque está en el ático, está afuera, lo olvidamos. ¿Okay? Entonces, como pueden ver sobre estas imágenes, Clover fabrica, y lo veremos al final, sus propios equipos diseñados según las recomendaciones de EHEDG, con quien pertenece Clover desde varios años, ¿ok? Y donc respetamos todas las concepciones a nivel pendiente, resistencia de los materiales, todo eso. ¿Okay? Donc, a nivel de los equipos, todo lo que son los ductos también. Los ductos es como los equipos de tratamiento de aire, porque en los ductos de aire, pues va a circular el aire, como quien dice. Por eso que necesitamos también utilizar materiales resistentes. Cuando yo digo resistente, también es para los ductos de extracción. A la izquierda vemos un sistema de extracción donde vamos a extraer aire cargado en sosa, en ácido, en vapor, donde se necesita resistencia, porque si hacemos el mismo ducto en galvanizado, va a funcionar 6 meses, un año, maxi. A nivel del soplado, utilizamos mucho en Clover, cuando se puede, adentro de las salas, el ducto textil. El ducto textil que tiene la gran ventaja de ser completamente desmontable y lavable. Un ducto textil de poliéster se lava como su camisa o su playera. Se desarma, se pone a la lavadora y se lava y se seca y se vuelve a prender. Tiene la ventaja también, es ligero, fácil a instalar, fácil a desmontar. No genera condensación, significa que una instalación con un ducto metálico es mucho más pesado, el ducto metálico, y además tiene que aislar. Y a nivel también caída de presión. Hay mucho menos caída de presión en el aire, en un ducto textil, perdón, que un ducto metálico. Que sea poliéster, textil y o PVC, siempre también para los ductos, como pueden ver, puertas de acceso para poder ver, para poder analizar a nivel bacteriano y también para poder acceder para lavar. Es muy importante eso. Como mencioné previamente, cuando hay equipo de tratamiento, el aire circula continuamente por su interior. Estos equipos deben ser limpiados correctamente. Sebastián lo dijo, el equipo debe ser resistente a los productos químicos, no tener áreas de retención. Y podemos ayudar, una cosa importante es tener tiempo suficiente para secarse antes de reanudar la producción. Eso es muy importante porque si el equipo se queda húmedo, es un vector muy importante de contaminación. Y gracias, Sebastián. Aquí hay un ejemplo típico de lo que dijo Sebastián. Es un equipo no diseñado para ser lavado diariamente. Hay una falta de accesibilidad y significa que no puede ser utilizado en una sala sensible que requiera una limpieza diaria. También, según la sensibilidad de las salas en las que están instalados, es necesario prever una desinfección regular de los equipos. La limpieza no es suficiente. A veces es importante de desinfectar. Generalmente es por vía aérea en paralelo con la desinfección de la sala. Utilizamos la desinfección por vía aérea de la sala para desinfectar los equipos de tratamiento de aire. Aquí es solamente algunos ejemplos de protocolo de limpieza, pero la idea importante es que el protocolo de limpieza debe ser definido y validado en conjunto de la Dirección de la Calidad de los Sitios de Producción
no somos los jefes de la limpieza de equipo de tratamiento. Es un trabajo conjunto, como todos los otros equipos en una empresa de alimentos. No creo que vayamos a entrar en detalles de esta diapositiva, porque Sebastián lo dijo, la compatibilidad entre productos y materiales es primordial para la durabilidad del equipo. Se puede provocar degradación, sí, y la degradación, en el peor de los casos, puede generar un riesgo físico también, no solamente una contaminación de microorganismos, sino un riesgo físico porque se puede liberar fragmentos de equipos en el aire. A veces no hay filtros para quedar los fragmentos en el equipo de aire de tratamiento. Lo siento por mis castellanos. No sé si se entiende bien. Sí, sí, gracias, Melinda. Y para completar lo que acabo de decir, Melinda, como decía, es bajo la responsabilidad del departamento de calidad de cada cliente, de cada empresa, de definir, de completar la frecuencia y los protocolos de limpieza, ¿ok? Bajo la sensibilidad bacteriológica de su producto, bajo también la velocidad, la cinética de ensuciamiento de los equipos, ¿ok? Porque cada instalación es diferente, pero es bajo la responsabilidad del fabricante del equipo de bien explicar al cliente, de bien describir al cliente en qué, con qué se puede limpiar, con qué moléculas se puede limpiar y con qué moléculas no se puede limpiar sus equipos, como dice Melinda, para evitar los materiales se deshacen, ¿ok? Eso es la obligación. Si no es prohibido de comprar en el mercado un equipo de tratamiento de aire sin tener la lista de los componentes con cuál está fabricado el equipo y con qué se puede o no se puede lavar. Eso es bajo la responsabilidad. Que tener bien cuidado porque en el mercado hay muchos vendedores de equipos de tratamiento de aire, pero hay de todo. Donc, hemos platicado de concepción a nivel de los equipos, hemos platicado de los ductos también, hemos platicado de los protocolos de limpieza. Otro elemento que participa mucho en la calidad del aire es la filtración. La filtración del aire, esto es muy importante porque, como hemos dicho, vamos a filtrar cosas invisibles. A la mejor donc existen varios tipos de filtros que tienen cada uno sus particularidades y sus capacidades de filtración. ¿Por qué? Porque en el aire hay muchas cosas. Hay cosas visibles, por ejemplo, moscas, polen, hoja de árbol, suciedad, la cofia del operador que se quedó pegada a la succión de la huma. Eso lo vemos mucho. Y después vamos a necesitar filtrar otras partículas un poquito más gruesas de humo, de polen y de bacterias, hasta a veces unos virus y unas levaduras, perdón, virus, polvos, hongos. Donc, muchas partículas tienen diferentes tamaños. Y por cada tipo de tamaño vamos a necesitar un tipo de filtros. Porque si queremos filtrar todo con una sola etapa de filtración, significa que vamos a saturar rápidamente los filtros y vamos a tener que cambiarlos. Cambiar un filtro hay un costo, porque el filtro no es económico, ¿ok? Además, los filtros finos. Se necesita tiempo para parar la instalación, se necesita mano de obra y cuando se tapa un filtro se genera también un sobreconsumo eléctrico debido a la caída de presión. Entonces, en general, en la industria alimenticia encontramos y utilizamos varios tipos de filtros. Los filtros los más gruesos gravimétricos, que ellos son desechables,
o que se pueden sopletar con aire y que filtran alrededor de las partículas superiores a 5 micrón, ¿ok? Donc, cabellos, cenizas, polen, hojas de árbol, moscas, insectos. Después tenemos los filtros de la gama F, los opasimétricos, que ellos se filtran entre 2 y 5 micrón, ¿ok? Que ellos van a empezar a filtrar las bacterias gruesas, los polvos finos. Y después tenemos los filtros terminales de la gama que conocemos sobre el nombre EPA, ¿ok? Que están catalogados entre el tamaño H10 y H13, que ellos filtran partículas entre 2 y 0,5 micro, ¿ok? Donc, realmente vamos a filtrar los virus, polvos muy ligeros, levaduras, todo este tipo de bacterias, ¿ok? Por eso que también, porque necesitamos varios filtros, porque claro que un filtro gravimétrico no tiene el mismo precio que un filtro terminal. Entonces, mejor de hacer el máximo de trabajo con los primeros filtros que son económicos que de hacer 100% del trabajo con un solo filtro terminal. ¿Ok? Donc, cuando hablamos de muchas veces, tenemos cuando compramos filtros, ¿ok? Hablamos de un tipo, filtro opasimétrico, F7, o aquí sobre el continente hablamos más de la norma MERV. Existe sobre Internet muchas tablas de correspondencia. Y todos vienen con un porcentaje de eficiencia. El porcentaje de eficiencia siempre se define sobre la bajo el tamaño de un micrón. ¿Ok? Donc, ¿qué significa? Es que pueden ver sobre la izquierda que la eficiencia, entonces, bajo la talla de un micrón, va a evolucionar, va a cambiar dependiendo después del tamaño del polvo, de la partícula, perdón. Por ejemplo, si vemos arriba en la derecha, yo estoy a un micrón, ¿ok? Claro que si yo quiero filtrar una bacteria a 5 micrón, el porcentaje es mucho más alto, es normal. Y al revés, si yo, por ejemplo, yo tengo aquí, si ven mi flecha, 50% de eficiencia sobre un filtro M6 por una bacteria de un micrón, claro que si la bacteria es mucho más pequeña, la eficiencia va a bajar, ¿ok? Por eso que necesitamos bien hacer una sucesión de etapas de filtración. Entonces, por experiencia, los filtros gravimétricos en una UMA tienen una eficiencia más o menos de 30% y se cambian dependiendo de la frecuencia a la cual se saturan, la velocidad a la cual se saturan, en general alrededor de los 4 meses. Después, los filtros opasimétricos, tipo MERV 14, F7, ellos se cambian alrededor de cada 6 a 8 meses. ¿Okay? Y después los filtros EPA, si las etapas anteriores de filtración son bien respetadas, podemos cambiarlos entre 12 y 18 meses. Y qué bueno, porque un filtro EPA es muchísimo más caro que un filtro gravimétrico o opasimétrico. ¿Ok? Gracias. Hay una nueva norma internacional para clasificar los filtros. Yo puse nueva, pero hace 7 años que exista esta norma internacional. La norma cambió a causa de un tema de salud y ahora los filtros están clasificados en 4 tamaños de partículas. Uno, 2.5, 10 y los otros micrones. Y en cada uno de estos tamaños de partículas encontramos una decena de clases correspondientes a los resultados de las pruebas. Usamos mucho G4, F7, pero ahora debemos usar EPM1 con el resultado de las pruebas.
Aquí hay un ejemplo de las correspondencias. Cuidado, por ejemplo, un filtro que filtra más de 50% de las partículas inferiores a un micrón no filtra 100% de las partículas de 2 micrones, por ejemplo. Es muy importante entender eso. Es no porque hay un filtro que puede filtrar 50% de las pequeñas partículas que filtra todos los otros tamaños. Gracias. Y elegimos de poner eso también porque es importante de entender que no hay estándar para evaluar o apoyar a los fabricantes de alimentos frente a la contaminación del aire. Se puede usar las clasificaciones para el ambiente ¿cómo se dice? En el mercado farmacéutico o hospitalario. En producción de alimentos se encuentra las clases ISO 6, 7 y 8 en general. Podemos encontrar eso. Perfecto, Melinda. Ahora vamos a platicar del concepto de Clean Label. Es un concepto que empezamos a escuchar siempre más aquí en el continente y en la industria alimenticia. Y es un concepto por lo cual Claurer en el mundo quiere acompañar a sus clientes para justamente respetar y cumplir con estos criterios. Alors, hay que bien entender algo, le Clean Label no es una norma, no es una regla. Realmente es un concepto marketing, ¿ok? No es patentado, no es reglamentado, no es como decir l'ISO, por ejemplo. Hay reglas, pero el concepto puro marketing. ¿Cómo empezó el concepto de cómo vino el Clean Label? Es decir, los clientes que fabrican productos alimenticios deben utilizar insumos, productos, además de la materia prima, pero también tienen obligación de anotar sobre el paquete todo lo que contiene. Y muchas veces sabemos y vemos que hay muchos componentes y la mayoría que no entendemos porque son nombres químicos o científicos que poca gente, pocos clientes entienden, pero que a veces no tranquilizan los consumidores. Por eso que los clientes siempre quieren ser más transparentes con los consumidores y vehicular una imagen más limpia, más sana sobre la composición de sus productos alimenticios. Por eso que ellos en general lo que quieren hacer es disminuir, casi eliminar esta lista de aditivos, conservadores, texturizantes que contienen sus productos. Pero para evitar eso y para evitar de tener todos estos componentes, pero garantizando la misma calidad bacteriológica, cumpliendo con la misma vida anaquel y la misma calidad organoléptica, ¿okay? Se necesita de respetar unas reglas, unas buenas prácticas de trabajo y en estas buenas prácticas hay el tratamiento de aire. ¿Okay? Alors, en general, el Clean Label es por los productos de la tercera y la cuarta categoría. La primera categoría de alimentos son los productos, materias primas. Por ejemplo, la leche, el huevo, el arroz, son productos alimenticios el elote que ya encontramos en la naturaleza. Las frutas, por ejemplo, yo voy en el árbol, tomo una manzana del manzanero, es un producto alimenticio de la categoría 1. Categoría 2 es todo lo que son sal,
sal, pimienta, azúcar. Después, tercera categoría son los productos alimenticios transformados, pero con pocas etapas. Por ejemplo, el jamón, el queso. El queso se necesita leche, cultivos, sal, y ya podemos fabricar un queso. Donc, es un equipo, es un producto que se fabrica con pocas etapas de transformación y con pocos ingredientes. Y los productos de la cuarta categoría, donde se aplica mucho el Clean Label, la cuarta categoría son todos los productos que necesitan varias etapas de transformación y muchos ingredientes. Por ejemplo, los dulces, por ejemplo, las pizzas congeladas que podemos comprar en el mercado, los sándwiches barro vacío que podemos encontrar, ¿okay? Que ellos contienen varios componentes que permiten de garantizar la vida anaquel y la seguridad bacteriológica. Entonces, cuando el cliente quiere disminuir todos estos productos, necesita trabajar de la forma la más limpia posible. Y cuando hablamos de limpia, de forma más limpia, es incluso también el tratamiento de aire. Donc, aire limpio, filtrado. Trabajar también con la gestión del flujo de aire, vamos a ver lo que es, y utilizar equipos previstos que tienen un diseño higiénico. ¿Okay? Por eso que Claorer fabrica sus propios equipos de tratamiento de aire, ¿okay? Que sea en polipropileno, poliéster o acero inoxidable, y que el cliente puede utilizar y para garantizar realmente la buena calidad del aire en su planta alimenticia. Vemos adentro de los equipos realmente de alto nivel higiénico tenemos la famosa EcoCTA. La EcoCTA, ¿qué es? Es una unidad manejadora de aire, ¿okay? Como cualquier que podemos encontrar, con las funciones ventilación, enfriamiento, calefacción, con serpentines, filtración, con varios filtros. Puede hasta tener también un sistema adiabático higiénico. Pero la innovación de esta unidad de manejadora de aire es sa forma, la forma circular. La forma circular que va a permitir justamente, como esta circular, de poder eliminar durante las operaciones de limpieza todas las aguas de limpieza y también en modo producción de garantizar que todas las condensaciones que la condensación generada sobre el serpentín frío, ¿okay? se evacúe correctamente. Y la ventaja también de la forma circular es que no tenemos, ya estamos seguros que no hay ninguna superficie, ninguna zona de estanqueidad, voilà, donde el agua o la suciedad puede almacenarse. Donc, podemos ver donc, le sistema de evacuación. Ninguna zona de retención. También la ventaja del plástico, del plástico que vamos a utilizar, es polipropileno o polietileno de alta densidad. Por ejemplo, el polipropileno el polietileno de alta densidad es el mismo plástico que utilizamos para los popotes, por ejemplo, o los vasos de plástico. Entonces, es un producto, es un material conforme al contacto alimenticio. Voilà. Donc, polipropileno o polietileno, la diferencia es más por la resistencia a la temperatura. Voilà. Pero la ventaja de estos dos plásticos son resistentes a productos químicos que van de un pH 2, muy ácido, hasta un pH 12, que es muy básico. Voilà. También tenemos todos los sistemas de módulos de filtración del aire que tienen un filtro gravimétrico y H3C y que tienen un diseño que garantizan la calidad del aire. ¿Por qué? Porque en el mercado existen muchos módulos de filtración, ¿okay? Pero lo que podemos ver, desafortunadamente, muchos sistemas de fijación de los filtros
no garantizan 100% de la hermeticidad. ¿Okay? Incluso podemos hasta también incluir en nuestras instalaciones módulos UV para la eliminación de unos virus. Además de los equipos en polipropileno o polietileno, Claroair fabrica también sus propios equipos de tratamiento de aire en acero inoxidable que se pueden lavar o de forma CIP, como un tanque de una tina de leche, por ejemplo, ¿okay? O si no, que se puede lavar a mano con cañón de espuma, pero donde tenemos acceso a todas las partes. Todas las partes están resistentes a los productos alimenticios, incluso hasta el motor está en acero inoxidable con un IP de 69, donde podemos poner mucha agua, mucho espuma caustica o ácida, donde no va a pasar nada a nivel de los motores. ¿Okay? Donc, como yo había dicho al inicio de la presentación, respetamos los conceptos muy básicos, c'est resistencia a la limpieza, resistencia al agua y accesibilidad para controlar, para ver y para poder limpiar. Queríamos presentaros una innovación, gracias, una innovación Claroair sobre la gestión de los flujos para contar, después de realizar numerosas auditorías donde se realizaron mapas de vientos, vamos a ver los equipos de Claroair inventaron un equipo que permite seguir continuamente la dirección del flujo de aire entre una sala sensible y una sala contaminada o no sé cómo se dice, Neutra. Neutra, gracias. Si vamos a contar un poquito la historia de la creación, ¿qué es la gestión de los flujos de aire? Es asegurar la circulación de aire de dos formas, del exterior hacia adentro de la planta y entre las salas de la misma planta. Es muy importante. No voy a enseñarlos qué es una zona sensible y una zona contaminante, pero se olvidó muchas veces el control entre las salas. Nuestras instalaciones de e-streaming, se llama e-streaming, el equipo, tienen como punto inicial la clasificación de las zonas por parte del servicio de calidad del sitio. No vamos a inventar la gestión del flujo de un sitio. Es la dirección calidad que nos dicen cómo las zonas están clasificadas. En un segundo paso, realizamos auditorías para verificar que cada zona tenga los equipos que permitan el flujo de aire deseado. Por ejemplo, una sala de almacenamiento de productos de limpieza debe tener un extractor, por ejemplo, como mínimo. Del mismo modo, una sala limpia debe tener un volumen adecuado de aire fresco introducida para garantizar el flujo de aire saliente. Cuando todo es coherente, entonces los sensores e-streaming pueden garantizar la trazabilidad y las alertas de flujo. Aquí, gracias, Sebastián. ¿Qué pasó? Falta eso. Sí, gracias. Aquí encontrarás una explicación para no confundir control de presión y control de flujo de aire. En efecto, en la industria alimenticia, pocas salas son lo suficiente herméticas para alcanzar niveles de sobrepresión que pueden ser detectados por los equipos de control de presión.
Esto no significa que el aire viciado puede ingresar a la sala, simplemente que la diferencia de presión es demasiado pequeña para que el resultado sea robusto, lo cual no ocurre con la velocidad del aire, que es fácilmente detectable por se dice un filamento caliente para medir la velocidad del flujo que sale de la sala que tenemos cuidar. Esta invención de estos sensores que fue promovida en 2018 ha cambiado completamente el seguimiento de los sitios. Anteriormente, no, lo siento por... Sí. Era necesario desplazarse a los sitios con una frecuencia definida para hacer una mapa de los vientos. Ahora podemos visualizar a distancia con el equipo y ahora es posible visualizar a distancia, programar alertas y generar informes con una recopilación continua de datos. Y, por ejemplo, aquí se puede ver, pudimos darnos cuenta a distancia de que la sala ya no estaba en modo de lavado, por ejemplo. Después, al enviar a un técnico al sitio para diagnosticar, descubrimos que había un fallo de un sensor que impedía el inicio del modo de lavado, por ejemplo. Eso cambia todo porque todo puede ser manejado a distancia. Manejado. Ok. Et para completar esta parte, se inventó en 2018 y recibió el premio de la concepción higiénica en 2018 Sí. de l'EHDG en Francia. Sí. Y como dice, para completar, como dice Melinda, la palabra interesante es la visión de forma continua. Porque antes de tener eso, hacíamos auditorías, pero una auditoría es como una foto a un día y voilà, exactamente, un día y una hora. Pero de forma continua no había ningún dispositivo. Ahora hay un dispositivo que mide de forma continua y como dice Melinda, actúa, hace acciones de forma continua también. Y hay una trazabilidad de los flujos. Y en caso de crisis se puede encontrar datos sobre los movimientos del aire entre las salas durante el tiempo de crisis. Voilà. No sé si se entiende. Sí. Gracias. Ok, ahora para terminar la presentación les voy a enseñar unas aplicaciones, unas soluciones e instalaciones Cloudera en varios mercados. Hoy, por ejemplo, en este fue un sistema de enfriamiento de pan de la marca que conocemos sin decir el nombre. Donc, esto con un sistema de espiral, porque también Cloudera adquirió una empresa hace 5 años que se dedica a fabricar espiral para aplicaciones de calefacción, enfriamiento, congelación, tipo Quick Freezer. Eso es una sala de despostes para un rastro grande donde los operadores entonces cortan pedazos de memorias puerco, carne de puerco, y donde entonces mantenemos control de temperatura, de humedad y de calidad bacteriológica del aire porque estamos sobre un proceso con un producto desnudo, expuesto al aire, donde la sensibilidad a la aerocontaminación es muy alto. Eso es un sistema de secado y de maduración de carne. Es una actividad que vemos siempre más, antes hablábamos de maduración de queso, ahora hablamos de maduración de carne.
Hay unos fabricantes que se dedican a madurar la carne voluntariamente, a generar una costra sobre la carne, para una costra realmente negra, ¿ok? De tal manera que la carne que está adentro puede madurar X semanas, X días, y después, al momento de venderlo al consumidor, el carnicero quita esta costra negra y adentro tenemos una carne madura. ¿Okay? Eso lo vemos siempre más en el mercado y para los restaurantes de corte. Donc, realmente vemos una instalación con un equipo de acero inoxidable adentro de la sala, donde está piso, con las puertas donde tenemos accesibilidad para limpiar y una difusión con ductos textiles que podemos desmontar y lavar sin ningún problema. Donc, realmente siempre regresamos al mismo punto: accesibilidad, desmontabilidad, resistencia a la limpieza. Este es un sistema de descongelación de pedazos de carne con unos equipos tipo doble fluoro, pero en acero inoxidable completamente lavable y desmontable. Eso es en México, es una planta de producción de leche UHT donde vamos a soplar aire para el confort del personal. Como le estaba diciendo, la mayoría de las aplicaciones de tratamiento de aire son para el producto y desafortunadamente no para el operador, pero a veces cuando se puede lo hacemos para el operador. Y es el caso. Estamos en una planta que produce leche UHT, donde la leche siempre está dentro de los tubos o de los tanques. No hay ningún riesgo de contaminación de la leche con aire, pero como hace mucho calor, mantenemos unas zonas frescas para los operadores. Eso es una sala de empacado de queso, donde el equipo se encuentra en el ático y en donde en la sala se encuentra solamente la difusión del aire para el control de temperatura y el confort del personal. Eso es una cava de maduración de queso donde se encuentra en el fondo un equipo adentro de la sala en acero inoxidable, completamente limpiable a mano por el operador. Eso es una sala de transformación de pescado. Podemos ver que los ductos textiles no son a fuerza blancos, pueden ser de color, pueden ser personalizados según los gustos del cliente. Y también a veces los clientes quieren clasificar, es igual que los tubos de aire, clasificar las salas y tienen código de color para los ductos textiles. Eso es una planta de transformación de salmón, donde podemos ver en la izquierda equipos en acero inoxidable resistente al ambiente salino. También hay que pensar que el ambiente salino es muy agresivo para el acero inoxidable 304, por eso que muchas veces utilizamos el 316. Eso es un sistema, es una instalación de transformación de fabricación de queso en Chile, donde los equipos se encuentran adentro de la sala en acero inoxidable y con difusión vía ductos textiles. Y hay también soplado de aire nuevo Ouais. que con un equipo afuera de la sala. ¿No? Sí, exacto. Aquí es una sala de llenado de leche UHT, donde mantenemos una clasificación. El cliente quería un nivel de clasificación, donde mantenemos donc una calidad de aire, además de la temperatura y de la humedad de la sala. Es una de las aplicaciones y les propongo ahora de platicar de ver si tienen preguntas, dudas, interrogaciones. Estamos Claro. a su disposición. Sí. Ya enviaron por aquí varias preguntas, Sebastián y Melinda. Entonces, pues se las voy compartiendo para que nos den alguna respuesta. La primera pregunta es de Fátima Flores y nos dice, ¿cómo aíslas el equipo cuando éste se instala en el ático? Alors, en general, utilizamos, dependiendo
si, por ejemplo, si son si son equipos que en general condensación. En este caso, no utilizamos la lana de roca porque va a absorber el agua, es más poliuretano. ¿Okay? El poliuretano es la misma espuma aislante que tenemos en los paneles justamente de las cámaras frías. Donc, c'est la espuma de poliuretano. Donc, ça, se aplica para los ductos de aire. De aire. Si realmente estamos seguros que no vamos a generar sobre los ductos metálicos condensación, podemos utilizar también neopreno, que es la espuma Armaflex, que es el neopreno negro. Y el único aislamiento que podemos utilizar, el único caso donde podemos utilizar la lana de roca es sobre los tubos de vapor, porque sabemos que el tubo de vapor nunca va a generar a su alrededor fibra de vidrio. Condensación, perdón. Muy bien. La siguiente pregunta es de Gilman Norberto y nos dice que si nos pueden comentar cuál es el microorganismo más contaminante en una sala de producción de alimentos. Voy a dejar a Melinda contestar. Melinda, ¿tú puedes contestar, por favor? Sí, depende del producto que estamos transformados en la sala. En un mercado de queso puede ser Mucor, por ejemplo, porque es un microorganismo no deseado, pero en otro mercado puede ser Listeria en carne. Se encuentra, no hay un microorganismo más contaminante que los otros. En la industria, por ejemplo, del queso o de la leche, podemos encontrar también levaduras, el moho azul, ¿okay? Y a nivel carne, puede ser también salmonel, puede ser listeria, ¿okay? Alors, que bien distinguir varios contaminantes. Hay los contaminantes que se puede llevar en el aire y los contaminantes de contacto, ¿okay? Realmente, los tipo coliforme, por ejemplo, estos son más de contacto y son las consecuencias de malos protocolos de limpieza. Realmente, las bacterias que entran fácilmente en una planta vía el aire o que se desplazan fácilmente con aire o sobre la ropa de la gente son los hongos levaduras. Muy bien, muchas gracias. Y pues sí, como señalan, ¿verdad? Va a haber contaminación que puede afectar la calidad del producto y también contaminación que puede afectar la inocuidad. Y en ambos hay que pensar, ¿no? Cuando hablamos de este tema del aire y su impacto. Bueno, también Crisbel Retana nos pregunta, ¿se recomienda el tratamiento con luz ultravioleta del aire de una planta de quesos? ¿Qué nos pueden comentar? Melinda, ¿tú contestas o yo contesto? Vos. No, sí, se puede. En general, la industria quesería, todos los módulos de aire que inyectan el aire nuevo los filtramos a H10 o H13. Personalmente, nunca me ha pasado de tener un pedido o la necesidad por parte de un cliente o de un proceso, la lámpara ultravioleta. ¿Okay? Realmente, la lámpara ultravioleta, de lo que yo sé, se instala más en el mercado, en el sector cárnico, porque la sensibilidad es mucho más alta. Bueno, en general, la industria que sería, no utilizamos lámparas. ¿Okay? Hay que bien entender también algo, la lámpara ultravioleta funciona muy bien, el problema es la humedad. La humedad y el precio para mantener las lámparas, porque se cambia cada 9.000 horas de funcionamiento, por ejemplo, y eso puede ser un costo muy importante para una empresa de alimentos.
Y es la sensibilidad a la humedad, porque bueno, es un foco. ¿Eh? Así es. Nos pregunta también Martín Álvarez sobre cuál norma o estándar de 3A se han certificado los equipos de Cloudgear. Hablaste de las normas 3A, pero no necesariamente de certificación, pero quisiera Ouais. ahondar ahí en el tema. Tenemos de la gama de los equipos de acero inoxidable, ¿ok? Tenemos 4 equipos que respetan las normas 3A a nivel. Alors, como los equipos que fabricamos es una, ¿cómo? Es una asociación de varios componentes, por ejemplo, el pie, la spray ball de limpieza, todo eso. Ellos tienen que ser certificados 3A. Nosotros lo que tenemos certificado es el protocolo, el método de fabricación. Voilà, que también acuerdo. Es el método de fabricación, el procedimiento de fabricación. Y para eso necesitamos también utilizar la lámina que esté 3A, la spray ball que sea 3A, el pie higiénico 3A. Es el protocolo de fabricación que está certificado para Cloudgear. Ok, muchas gracias, Sebastián. Nos pregunta también Guadalupe Estefanía Medina, ¿solo es posible medir las variaciones de flujo con el e-streaming que presentaron como innovación? Únicamente la dirección y la velocidad. Y la velocidad es muy importante porque se puede manejar también la energía que ponemos en una sala para asegurar la seguridad de los alimentos. Realmente existe todavía los sensores de presión diferencial. El problema del sensor de presión diferencial es el nivel de sensibilidad. ¿Okay? La sensibilidad, là, realmente, el streaming permite de medir en un sentido, el otro sentido, de saber si el aire va en el sentido A o B, y a baja velocidad, que un sensor de presión diferencial de delta P no va a este nivel de sensibilidad. Y además del streaming, hay que entender algo, es hay la parte sensor, que físicamente instalamos, pero también hay todo el concepto de piloteo que está atrás. Es eso que realmente fue por cual recibimos un premio y que está patentado, porque el streaming es un producto Cloudgear patentado, es toda la lógica, el concepto del piloteo. Como decía Melinda, es medir el caudal, medir el sentido, registrar, mandar alertas, ¿okay? Hacer acciones correctivas, porque podemos tener un sensor de presión diferencial, pero primero no es seguro que va a medir cualquier pequeña fluctuación, porque el nivel de sensibilidad no es el adecuado. Y después, c'est la parte plan de acción. ¿Qué hacemos? Es decir, yo reduzco de un lado la extracción o yo aumento del otro lado el aire nuevo para compensar. ¿Okay? Donc, registrar, alertar, plan de acción. Y además, la última función es, pues yo estoy en fin de semana, no produzco, sirve a nada de mantener un grande nivel de sobrepresión en una sala si no hay riesgo porque no hay fabricación. En este caso, vamos a reducir, siempre vamos a guardar el buen grado de sobrepresión, pero utilizando mucho menos caudales de aire. Donc, c'est el sensor, pero todo el piloteo global que está asociado al sensor. Nos pregunta también Daniel Esquivel, si hay algún tratamiento recomendable para un cuarto de UHT. ¿Protocolo de limpieza o de De aire, tratamiento de aire para un cuarto de llenado de ultrapasteurizados. Ouais, alors en general lo que se hace es el control de temperatura, a veces la humedad, pero no tanto porque a nivel, no hay riesgo a nivel de las máquinas. Hay que entender que la mayoría de las máquinas de leche UHT, de las llenadoras de leche UHT, tienen su propio sistema de flujo laminar interno. Okay, es como las llenadoras de cualquier bebida. Donc, a nivel de condiciones de trabajo, c'est 10, 8, 10, 12 grados maxi, y un nivel de sobrepresión de tal manera
a asegurar el equivalente de unos 2 pascales de sobrepresión a nivel de las aperturas. Voilà. Realmente es así. Y a nivel calidad de filtración de aire, en general, para la UHT, trabajamos filtración de H10. Voilà. Regresando al tema, es que las máquinas de hoy, llenadas de llenado de leche, tienen de todos modos su propio flujo laminar. Bueno, pregunta Víctor Toledo también, aunque bueno, ya nos diste algunos ejemplos al final. Preguntaba, ¿en una sala de procesamiento de alimentos es conveniente utilizar aire filtrado o no es necesario, sobre todo en áreas refrigeradas o a baja temperatura? Alors, ben eso corresponde a uno de los dos conceptos de tratamiento de aire. Si ponemos el equipo adentro de la sala, donde el aire va a recircular vía un equipo en acero inoxidable tipo doble fluoro, en este caso, no podemos filtrar porque el equipo es limpio, lo mantenemos limpio, es resistente a los químicos y nuestros protocolos de limpieza están adecuados y van a permitir de garantizar el buen nivel de higiene. Entonces, en este caso, no ponemos filtros. Además, cuando estamos trabajando en ambientes muy húmedos, sabemos que los filtros también no les gusta mucho la humedad. Pero donde ponemos filtro es sobre el equipo que va a inyectar el aire nuevo. ¿Okay? La recirculación sobre el equipo de inox adentro de la sala, él no va a ocupar filtro. ¿Okay? Pero el equipo que va a renovar el aire vía aire nuevo, sí tiene y necesita filtración. Dependiendo del producto, de la sensibilidad, podemos ir también hasta de filtración tipo H10, H13. Pero sí, puede ser. Muy bien. Y Medina González nos pregunta, ¿cómo podemos generar el mejor plan de mantenimiento, limpieza y desarme de unidades intercambiadoras, refrigeradores de aire y ductos? Difícil pregunta. Les decía que es difícil porque, bueno, eso depende mucho, Depende del ¿verdad? riesgo Del del tamaño de la producto. instalación, del riesgo del producto, pero pues siempre buscar, ante estas preguntas, la respuesta siempre es, ¿cuál es el estado de limpieza óptimo de tu instalación? Voilà. Y sobre ese vas a generar tu plan para Exactamente. mantener ese estado óptimo siempre, ¿no? Por eso que Claudia, después de 50 años, tenemos experiencia y tenemos una base sobre la frecuencia recomendada de limpieza, pero es recomendada. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la frecuencia y la intensidad de la limpieza va a depender cómo estoy sucio y cómo está sucio el equipo y la frecuencia a la cual yo voy a ensuciar. Es como el cuerpo. Si puedo lavarme los dientes 0 veces al día, o 2 veces, o 5 veces. ¿Ok? Dependiendo si yo como 5 veces, si yo como 2 veces. Exactamente. Es igual. Es exactamente lo mismo. Por eso que en una instalación nueva, se Clorer con el departamento de calidad del cliente Sí. define cómo, observa cómo se carga, se carga. Es decir, alors, a partir de tal momento, stop, limpieza. Y a partir de eso, de las primeras semanas de funcionamiento de la instalación, se define los límites y la frecuencia de la limpieza y los protocolos de limpieza. Ese es el método Y, HACCP. y es por eso que insistamos sobre el papel de la dirección de calidad. Los equipos de tratamiento de aire no debe ser solamente el tema de los técnicos. Es muy importante que la dirección de calidad de una empresa trabaja sobre el mantenimiento de los equipos. Podemos agregar controles sobre los equipos para definir la frecuencia, por ejemplo, al principio de la instalación del equipo. Y Así también es muy importante también definir la frecuencia, el protocolo de limpieza y
todo lo que se tiene que limpiar. Es muy importante, por ejemplo, que sea, si es una unidad de manera del aire, no es solamente limpiar la unidad, es limpiar los ductos que están antes y después. Que se olvidan. Exactamente. Igual para los ductos textiles. Muchas veces vemos que limpiamos los equipos que están dentro de la sala, pero no limpiamos los ductos textiles. O Bon, solamente los ductos textiles y no el equipo de manejo Voilà. de aire. Exactamente. Limpiar un equipo de tratamiento de aire sin limpiar los ductos textiles es como si usted se lava, pero no cambia de ropa. Es igual. La misma lógica. Muy bien, pues bueno, se nos acabó el tiempo. Muy interesante el webinar. Creo que nos dejaron mucha información muy importante. Por ahí hay también mensajes de que les enviemos los datos de contacto de Cloguer México y pues bueno, cuenten con ello. A todos nuestros inscritos y asistentes a este webinar les haremos llegar información más adelante para que pues también puedan contactar directamente a Cloguer y pues lo consideren como parte de sus proveedores confiables, ¿no? Para este tipo de temas. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Melinda. Un gusto conocerte. Muchas gracias también a todos los que se conectaron. Estuvimos hasta 122 participantes conectados. Fue el número máximo que vi por ahí que alcanzamos. Y pues bueno, seguimos. Esperamos que nos acompañen en nuestros próximos webinars y agradecemos a Cloguer por esta sesión que esperamos se repita próximamente, incluso en nuestro Congreso Internacional CUCAL, que será este año en el mes de octubre. Así Perfecto. que, pues, estamos en comunicación. Cuídense mucho y nos vemos en la Muchísimas siguiente gracias a todos. oportunidad. Que les vaya bien. Hasta la próxima. Gracias.